En el nombre del Señor. Tengan todos ustedes muy buen día. Les saluda cordialmente su hermano Carlos Caballero Chacón. Siempre agradecido por la oportunidad de compartir la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Muchos de nosotros nos hemos sentido parte de una película en alguna etapa de nuestra vida. Es más, hace unos meses, cada uno de nosotros empezaba a decir que toda esta situación de la pandemia y de la cuarentena parecía como si estuviéramos viendo una película. Frente a esos comentarios que hacíamos, cabe la pregunta, ¿cómo nos podríamos catalogar? Si es que esto fuera una película, ¿somos el personaje principal o el personaje secundario en la vida de otra persona? Muchas veces nos sentimos que no causamos una diferencia notable en función a las demás personas. Hace algún tiempo vi una película llamada Cadena de Favores, la cual está basada en la obra del mismo nombre, cuya autora se llama Katherine Ryan. La historia trata acerca de un chico de 12 años que completa una tarea de estudios sociales para pensar en una idea que cambie al mundo. La idea era hacer 3 buenas acciones a 3 personas diferentes y que cada una de estas personas pueda hacer 3 acciones a otras 3 personas diferentes. Lo que en un inicio serían 3 buenas acciones, en una segunda etapa se convertirían en 9, después en 27, 81 y así sucesivamente. Esta película me llamó la atención en su momento por el gran mensaje que traía, porque yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si nosotros, como cristianos, aplicaríamos este concepto anunciando el evangelio a las demás personas? Esto me trae también a la memoria algunas situaciones. En el colegio, cuando nosotros estábamos, todos aquellos o todos nosotros recordamos fácilmente a las personas que eran las más chacoteras, a las personas que hacían más bulla y básicamente a las personas que hacían o destacaban algo en clase. Pero las personas que eran pasivas, nuestros compañeros que no hacían mucho, que no hacían cosas malas o cosas buenas, simplemente en nuestra memoria pasan un poco desapercibido. Igual es para nosotros. Si como personas no hacemos nada, vamos a pasar desapercibidos para Dios. Nosotros tenemos que tratar de ser alguien que pueda marcar la diferencia. Por tanto, en esta mañana me gustaría compartir este mensaje al que le llamé "Una sola persona marca la diferencia". Si bien nosotros hemos visto cómo las situaciones pueden alterar, algunos personajes de la Biblia nos muestran que por su propia acción empezaron a cambiar la situación no solo de ellos mismos, sino de todo su pueblo, o en algunos casos, de todo el mundo. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y nos vamos a la historia de Josué, vamos a encontrar cosas bastante interesantes. En el capítulo 6, en los versículos del 1 al 5, nos dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué. Nosotros recordamos que Josué era el líder de Israel tras la muerte de Moisés. Dice: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.
Los siguientes versículos nos narran cómo Josué hizo todo al pie de la letra, todas las instrucciones que Jehová le había indicado. En los versículos 16 en adelante nos dice, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. En el versículo 20 nos dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. La historia continúa y nos relata que los israelitas vencieron completamente a todo el ejército de Jericó, matando a todos los habitantes, excepto a Rahab y su familia. En el versículo 24 nos dice, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Todo esto fue a causa de las instrucciones que había dado Jehová a Josué, y todo el pueblo había cumplido al pie de la letra. Sin embargo, en el capítulo 7, en el versículo 1, encontramos lo que dice. Pero dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Nos dice, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La historia nos relata que todo el pueblo había cumplido lo que había mandado Jehová, salvo una persona que dice que fue Acán, que tomó algunos objetos, algunos tesoros para sí. Nosotros vemos cómo es la situación que puede cambiar la historia si una persona toma una decisión equivocada. En los versículos siguientes nos dice, en el versículo 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el norte de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Nosotros recordemos que ellos primero habían vencido a Jericó, tras haber cruzado el Jordán, y tenían otra misión para poder destruir el ejército de Ai. Pero vamos a ver qué sucedió. En el versículo 3 nos dice, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Nosotros aquí vemos dos cosas importantes que no tienen mucha lógica. En primer lugar, los israelitas habían vencido a todo el ejército de Jericó, destruyendo incluso esas murallas que eran las más impenetrables en ese momento, lo cual hacía mostrar que Jericó era un reino poderoso. En segundo lugar, nos dice, cuando enviaron a los espías, que no tenían muchos soldados y que con unos 3000, con unos 2000 o 3000 hombres podían vencer. Pero no lo lograron, a pesar de que era un ejército más fácil de derrotar que el que ya habían vencido en Jericó. Pero la respuesta es clara. Todo fue a causa de que Jehová estaba con ira. ¿A causa de la desobediencia de quién?
de Acán, tal como leímos en el versículo 1 del capítulo 7. Ya que Dios se alejó del pueblo judío, dándonos a conocer que todas las cosas que habían sucedido antes, como cruzar el Mar Rojo con Moisés, como los alimentos que le daba Jehová al pueblo, el maná del cielo, el hecho de cruzar el Jordán y destruir las murallas de Jericó, era todo a causa de que Dios estaba con el pueblo judío. Pero una vez que se alejaron, una vez que cometieron prevaricación, ellos dejaron de estar bajo el yugo de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? De que dice, empezaron a huir de la batalla de Ai. Y es una deshonra bastante grande. Nosotros vemos que después de todas estas cosas, eh, los judíos se sintieron bastante humillados porque retrocedieron. Y es algo normal. ¿Qué pasa si un ejército va a atacar y después es él el que está regresando? Nos dice la lectura más adelante, a partir del versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate porque te postras así sobre tu rostro. Y es que, ¿verdad? Se habían sentido tan humillados que todos se rasgaron los vestidos, los sacerdotes, Josué, y se pusieron ceniza. Versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún no lo han guardado, y aún lo han guardado entre sus enseres. Esto refiriéndose a la desobediencia que había hecho Acán. Más adelante, los versículos 20 y 21 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de él. Nosotros vemos que todos estos acontecimientos sucedieron por la desobediencia de un solo hombre. Es decir, que un solo hombre, una sola persona, puede marcar la diferencia, no solo para sí mismo, sino para los demás, no solo para bien, sino para mal. Nosotros estamos viendo que a causa de este personaje llegaron a perder la guerra y hubieron muchos muertos. El relato nos dice que hubieron 37 muertos aproximadamente. Después de todos estos acontecimientos, Acán y toda su familia fueron ajusticiados. Seguidamente, Dios guió a los judíos hacia la victoria con Ai, porque ya se habían restablecido la comunión con Dios, porque habían ajusticiado a la persona que había cometido el anatema. En la historia, hermanos, esta historia, hermanos, nos muestra muchas enseñanzas de cómo una sola persona puede hacer mucho por las demás. En este caso, la historia nos muestra cómo una sola persona causó bastantes desastres frente a todo el pueblo. Y si nosotros vamos un poco más allá y nos tratamos de ver algunas historias del pasado, nosotros recordamos que por Adán, por aceptar la manzana de Eva, todas las cosas cambiaron, toda la humanidad. Nosotros vemos que por Josué, todas las cosas cambiaron, ya que ellos les llevó a la guerra y para poder conseguir la tierra prometida. Lo mismo con Moisés, que tenía un plan, Dios tenía un plan para con Moisés, para liberar a todos los judíos de la esclavitud. Y así podemos ver con Noé, podríamos ver con muchos otros personajes que hicieron la voluntad de Dios, a pesar de que pudieron haberse negado, porque nosotros sabemos que Dios no obliga, pero ellos aceptaron básicamente por el temor que tenían a Jehová Dios.
Y eso es lo que nosotros vemos, hermanos, que una persona, solo una persona, puede marcar la diferencia. Y el marcar la diferencia, hermanos, depende de nosotros si es para el bien o si es para el mal. Porque nosotros recordemos que incluso Jonás tenía una misión, pero no quiso cumplirla. Y nosotros sabemos el resto de la historia. Y para nosotros, hermanos, el hecho que no hagamos nada no nos libra de todo problema, porque ya tenemos una gran comisión. Dice, no podemos quedarnos a hacer sin nada porque ya tenemos una responsabilidad grande y esto lo encontramos en Marcos 16:15 que nos dice, y les dijo, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, el hecho de que nos quedemos sin hacer nada ya no es una opción porque tenemos una misión que Jesucristo nos mandó. Y sabemos que si Jesucristo nos dijo, es un mandato que Dios mismo nos da. Entonces, si en algún momento nosotros hemos pensado de, bueno, que prediquen otras personas, yo voy a estar tranquilo, no es una opción, hermanos, porque ya tenemos una misión. Muchos otros personajes tuvieron muchas misiones muy específicas. Noé tuvo una misión muy específica, que fue construir el arca. Moisés, de liberar al pueblo judío. Josué, de librar las guerras para conseguir la tierra prometida. Jesús, para poder ser muerto y crucificado, dándonos la esperanza de la salvación. Pablo, para predicar en los gentiles. Y todas estas misiones fueron misiones muy específicas que Dios les dio de manera directa. ¿Pudieron haberlo rechazado? Sí, pero no lo hicieron. Básicamente por el temor a Dios, por el amor que sentían por Dios. Si nosotros entendemos, hermanos, que todos estos personajes tenían una misión directa y nosotros lo que hemos leído en Marcos 16:15 que nos dice ir por el mundo y predicar el evangelio, es una misión que Dios nos está haciendo directamente, no solo a mí, no solo a ustedes, sino a todos. Y si es que nosotros no lo cumplimos, hermanos, nos vamos a sentir o vamos a ser como el personaje del cual hemos hablado, como Acán, que desobedeció un mandato que Dios dio. Si nosotros no predicamos, hermanos, si nosotros no predicamos el Evangelio, somos como esas personas pasivas que esperan que los demás hagan y nosotros no queremos hacer bien ni queremos hacer mal. Así es que nos quedamos en nuestro lugar de confort, esperando que las demás personas hagan lo demás. Pero recordemos, hermanos, que el hecho de no hacer nada no nos exime del pecado. Santiago 4:17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros ya sabemos, hermanos, que debemos de predicar el evangelio a toda criatura y no lo hacemos, ¿qué cosa es? Es pecado. ¿Por qué? Porque es una ordenanza que Dios nos ha dado. Y nos está diciendo claramente Santiago. Esto nos muestra que no podemos estar de brazos cruzados. Ya sabemos qué es lo bueno y lo bueno es la palabra de Dios. Y el anunciar es nuestra misión que debemos de hacer. Si no hacemos nada, hermanos, vamos a ser similares a Acán, que desobedeció aquello que Dios había dicho que es pecado, porque sabemos que es hacer lo bueno. Bien claro dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cómo podemos hacer, hermanos? No necesariamente todos tenemos que salir a las calles a predicar o estar en el púlpito y predicar, sino a anunciar el evangelio. Podemos anunciar, uno, predicando, otro, animando a las demás personas, dando el ejemplo, orando por nuestros hermanos que están predicando, que tienen esa misión y que tienen el don. Podemos hacer muchas cosas, hermanos, pero si nos quedamos sin hacer nada, nos es pecado. En segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento. Dios no quiere que nosotros perezcamos, pero nosotros podemos ser cómplices de eso. Si es que no predicamos a las demás personas, ¿cómo vamos a esperar que ellos procedan al arrepentimiento? Dios nos está diciendo que es paciente con nosotros. Pero ¿qué tan paciente, hermanos? Tenemos la posibilidad de predicar en cualquier momento. Y si no lo hacemos, estamos siendo en contra de lo que Dios quiere. Porque Dios quiere que ninguno perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros podemos ser partícipes de hacer la voluntad de Dios, que ninguno perezca si es que nosotros cumplimos su misión. Debemos de sentirnos importantes, hermanos, porque es una misión muy grande, es una misión de la cual debemos de sentirnos orgullosos. En Mateo 5:11 nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dicen que vamos a tener persecuciones muchas veces, sí. Que vamos a estar en dificultades, sí. Pero que debemos de gozarnos y alegrarnos porque nuestro galardón es grande. Recordemos, hermanos, que nuestra recompensa no está en la tierra. Nuestra recompensa está allá en los cielos al estar ante la presencia de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Anunciando el Evangelio. Y para anunciar el Evangelio, nosotros primeramente tenemos que aceptarlo. ¿Y qué es el Evangelio? Que Jesucristo vino al mundo, fue crucificado, fue sepultado y fue resucitado. Eso es lo que nosotros debemos de anunciar. Y es importante, hermanos, porque debemos de gozarnos, porque estamos haciendo algo no para los hombres, no para nosotros, sino para Dios, que es el creador de todas las cosas que nosotros podemos ver y de las que no podemos ver. En Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda. Estamos predicando, hermanos, por de esa manera, pero otros de buena voluntad. Espero que nos encontremos en aquellos que predican de buena voluntad, porque no nos sintamos obligados, hermanos, si no tiene que nacernos, porque la recompensa es grande. Dice en el versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que esto es puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Es que es un gozo, hermanos, el anunciar la palabra de Dios, porque es algo que agrada a Dios. Juan 13:34 nos dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si es que nos amamos, hermanos, ¿sería correcto arrebatar a otras personas la posibilidad de ser salvos? Claro que no, porque nos dice bien claro que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y quién os ha amado? Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Dio su vida por cada uno de nosotros. Nosotros deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros demás hermanos, por nuestro prójimo, porque nos dice que améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, nosotros podemos marcar la diferencia, no solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. Y si es que nosotros tomamos esa idea, hermanos, de que anunciamos a una persona y le hacemos entender el Evangelio, esa otra persona va a anunciar a otra persona y esa otra persona a otra persona. Va a ser como una cadena que se va a estar formando. Pero si nosotros no somos partícipes de esta misión que nos ha sido encomendada, ¿cómo esperamos que crezca en el Evangelio? No necesitamos ir nosotros y predicar el Evangelio a todo el mundo de manera directa. Si yo predico a una persona
y esta persona entiende bien el Evangelio, esta puede predicar a otras. Y empezamos a crear una cadena que va a hacer que el Evangelio llegue a todo el mundo. Si realmente amamos a Dios, hermanos, debemos amarnos a unos a otros con palabras y con hechos, que eso es lo más importante. Porque al final, hermanos, el deseo de agradar a Dios no es suficiente. Tenemos que tomar acciones. Si tenemos las ganas de hacer algo por la voluntad de Dios, estamos en buen camino, pero no es suficiente que lo deseemos, sino que empecemos a hacerlo. Porque, hermanos, recordemos que la recompensa es grande y esto es lo que agrada a Dios. Entonces sintámonos importantes, hermanos, porque si no hacemos nada, estaremos obrando simplemente para el mal, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y seremos personas que no quieren hacer algo por el bienestar y la voluntad del Evangelio. Amémonos unos a otros, hermanos, y llenémonos de ganas para poder anunciar el Evangelio. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.